La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 29 de junio del año 2021. Mire, recuerda usted que le planteé la conveniencia y la necesidad de que los comentarios o que los temas que tratemos sean de futuro o que estén marcados por el futuro. Con ese fin voy a hacer hoy un comentario que tiene dos facetas. La primera, un artículo que apareció déjeme ver, creo que fue ayer, ahorita le diré, sí, en el Financial Times, un artículo muy interesante que dice así su título, en traducción libre. Es una pregunta, la primera frase dice: ¿se mantendrá AMLO siendo AMLO? O otra forma de traducir esto es: ¿seguirá AMLO siendo AMLO? Es una interrogación que se hacen los autores de esta nota, de este artículo. Y luego dice, dos puntos: el presidente de México imperturbable por los raspones de las elecciones intermedias. Repito, la primera parte del título es una pregunta que dice: ¿seguirá AMLO siendo AMLO? Dos puntos. Y esta es una afirmación: el presidente de México imperturbable ante los raspones de las elecciones intermedias. La tesis que manejan los autores es la señora Judy Weber, que hasta hace poco tiempo estaba asentada aquí en la Ciudad de México, ahorita creo que está en Irlanda, pero por el conocimiento que tiene sobre México y Latinoamérica, sigue escribiendo en el Financial Times sobre temas latinoamericanos. La tesis central del artículo es precisamente lo que deja ver el título. El presidente de México, suceda lo que suceda, no va a cambiar un ápice, no se va a mover una micra de las posiciones que a la fecha ha mantenido. Seguirá con sus ideas atrasadas, caducas, acedas, en materia económica y también en materia política. Va a hacer hasta lo imposible por sacar adelante planteamientos absurdos. Ya ahora agarró lo de la consulta e insiste tanto él como personajes impresentables como Mario Delgado a hablar la consulta para juzgar a los expresidentes. Eso no es cierto. Esa consulta no es para eso. La pregunta deja perfectamente claro que es para otra cosa, para aclarar el porqué de ciertas decisiones que tomaron los principales actores políticos o los actores políticos, punto. Nada más. No menciona ni expresidentes, ni mucho menos da nombres de expresidentes vivos. Entonces, ¿y por qué es esta conducta? ¿A qué se debe? El presidente es una persona que lo que aprendió en materia de gobernación fue desde Tabasco, cuando él fue funcionario del gobierno en el estado de Tabasco, cuando era gobernador Enrique González Pedrero, y cuando fue presidente del comité directivo estatal del PRI en aquel estado. Y a partir de ahí, su conocimiento bordó en torno a esos años 70 y parte de los 80. No tiene más enseñanza. Ahí se quedó él, y con una fijación en esa etapa de la historia política y económica del país, que le ha impedido 40 y tantos o 50 años después cambiar o ajustarse a las nuevas condiciones del mundo y por consiguiente también en México. Es un hombre aferrado al antepasado en algunas cosas, y la parte más moderna de él es el pasado, los años 60, 70,
una etapa que, como he dicho, desconoce el desarrollo estabilizador, que le ha agregado virtudes que no tuvo esa estrategia de desarrollo económico. Sin embargo, la ignorancia de sus seguidores o el oportunismo dan por resultado que la gente piense que efectivamente así fue el pasado de nuestro país hace 50 o 60 años. Pero, por favor, no les crea. López, pues, seguirá siendo hasta el final de sus días López. Ideas de pasado, en el mejor de los casos, ideas acedas, arrumbadas hoy en el planeta, en el basurero de la historia, pero que él las ha recogido y las ha desempolvado y las ha vendido como si fueran el mejor de los futuros. Pero no es así. Gran parte de la tragedia que nos tiene ahorita postrados en materia de crecimiento económico se debe a esas ideas del presidente. Alguien dirá, Ángel, ¿pero no que quedamos a hablar del futuro? Sí, estamos hablando del futuro, de lo que va a ser la gobernación estos próximos 3 años. El presidente, como sabemos, termina su encargo el 30 de septiembre del año 2024 y va a seguir como hasta la fecha, pretendiendo lo imposible, replicar un pasado que nunca existió y que además que es imposible replicar. No obstante las señales que envía la realidad, no obstante la tragedia que es hoy la economía mexicana, el presidente no se mueve de sus posiciones. Qué lástima, porque el precio que vamos a pagar va a ser sumamente elevado. Pero esas cosas no le interesan al presidente. Muy bien, vayamos al otro tema que quiero comentarle. En el periódico Reforma aparece una nota, hoy 28 de junio, en su edición electrónica, que dice así como título: no podríamos sacar adelante al país sin empresarios, AMLO. Es decir, es una afirmación del presidente de la República. Y dice en el segundo párrafo de la nota, entre comillas, lo cual quiere decir que es cita textual, dijo el presidente: no estamos en contra de los ricos, no todo el que tiene es malvado. Hay quienes han hecho su fortuna con trabajo y de conformidad con la ley y merecen respeto. Además invierten, generan empleo, son fundamentales. Y sigue diciendo el presidente: no podríamos sacar adelante al país sin la participación de los empresarios del sector privado. Ahora ya generalizó. Ahora ya no nomás es los que hicieron dinero o acumularon riqueza de manera legal, sino que ahora son los empresarios del sector privado con los cuales sacaríamos adelante al país, y de otra forma no podríamos. Y luego dice: no se puede hacer todo con inversión pública, no alcanza, señaló en conferencia matutina, dicho mañanera. Muy bien. El presidente dice, pues, reconoce el papel que juegan los empresarios, al margen de cómo hicieron su riqueza, el papel que juegan en el crecimiento de la economía como consecuencia de las inversiones que realizan, de la creación de fuentes de empleo permanente. Sin embargo, no obstante que esta vez el presidente está elogiando o está mencionando la necesidad de contar con la participación activa y sobre todo decidida a tomar riesgos de los empresarios, no pasa día sin que el presidente no los insulte, no los acuse de los peores delitos, de ser corruptos, hipócritas, etcétera, etcétera. Y dice uno, ¿cuál será la verdad en las palabras del presidente? ¿Acaso su verdadera actitud e idea de los empresarios es la que dejan ver los insultos que lanza a diestra y siniestra de todo el sector privado de México? ¿Acaso
esa visión que tiene o esos juicios que expresa acerca de ellos es lo que mejor expresa o deja ver su visión. Y luego tenemos la otra. ¿En verdad el presidente hará esa diferencia entre los empresarios, los que tienen dinero, los que lo han hecho con esfuerzos, a diferencia de los que lo han hecho de manera ilegal? Hasta donde yo he sabido, el presidente jamás ha hecho una diferenciación en la práctica. Él, a tabula rasa, hace giras a todo el mundo, porque además a su alrededor hay personas que se han enriquecido al amparo de la ilegalidad que da la colusión y la complicidad con altos funcionarios, o siendo ellos mismos funcionarios, han aprovechado su posición para enriquecerse. ¿Quiere usted un ejemplo? Bueno, pues ahí tiene usted al licenciado Bartlett, por ejemplo, entre muchos otros. En esas, es más, el caso mismo del senador Monreal y su familia. Y así podríamos dar más nombres, algunos integrantes del gabinete, otros en su entorno cercano, en posiciones de decisión. Sin embargo, a esas personas que se han enriquecido al amparo del poder político, el presidente los tolera y los tiene como colaboradores cercanos y confidentes porque ya se purificaron, porque ya aceptaron el perdón que les otorga el gran pastor de esa iglesia que él ha creado a su alrededor. Pero volvamos a los empresarios y los juicios del presidente. ¿Habrá acaso hoy en este país un empresario, una persona que haya tomado riesgos y sea accionista importante en algunas empresas o propietario único de esa empresa o de ese grupo empresarial, que confíe en la palabra del presidente? ¿Piensa usted que habrá alguien tan ingenuo, por no decir otra palabra, otro adjetivo, que acepte estos juicios del presidente, que tienen un tufo de hipocresía y de querer enmendar lo que es imposible enmendar? El presidente le tiene una aversión profunda a todo lo que huela a privado. Empresa privada, empresarios privados, hombres exitosos, no necesariamente en acumulación de riquezas, sino simplemente en haber tenido éxito en esta o en aquella actividad o en esta o en aquella área del conocimiento. El presidente es un hombre reacio, fuchicaca, parece decirles a todos los empresarios. De tal manera que venir a estas alturas a decir, es que sin los empresarios no podríamos esto y lo otro, simplemente son palabras como canto de las sirenas que lo que buscan es engañar incautos y hacerlos que caigan en sus redes. Pero, por más ingenuos que sean los empresarios en México, empresarios o negociantes, ya no le creen al presidente. Y el que sufre es el país y su economía y el crecimiento de esta. Mientras tanto, el presidente, benévolo, paternalista, dice, sin ellos no podríamos hacer. Quien no lo conozca, que lo compre. Muchas gracias por su presencia y nos vemos mañana aquí en una mañanera más. Gracias.